anunciar lo del café. Hay aquellos que quieran, ya están teniendo, pero bueno, si alguno no se percató, hay cafecito caliente. Acuérdense, 10 y 11 de agosto, ya el mes que viene, estamos en la cuenta regresiva, va a estar compartiendo con nosotros el pastor Ariel Fisetti, va a estar viniendo con su esposa. Así que bueno, viene con parte de su familia, va a estar compartiendo con nosotros desde Córdoba, desde la ciudad de Saldán, Córdoba, a 60 kilómetros de Córdoba capital. Un hermano que hace muchos años está trabajando ahí como pastor. Y este es un tiempo que bueno, podamos estar preparando nuestros corazones en oración y después bueno, vamos a estar dando bien los criterios organizativos. Más o menos es el mismo modelo que usamos cuando viene Cristian, el sábado a la tipo 3 de la tarde hasta las 9 de la noche y después el domingo sin el viernes, solo va a ser el día sábado la actividad, así que por ahora vamos a hacer así. Después bueno, veremos más adelante en otro momento conforme Dios vaya haciendo en su guía, pero vamos a hacer así primeramente para aprovechar la bendición de Dios. Vamos a retomar, tuvieron un descansito el fin de semana pasado, pero ahora bueno, vamos a retomar la epístola a Tito. La importancia que tiene la carta a Tito es la siguiente. Junto con Timoteo se denominan, son las epístolas pastorales. No es tan solo que son escritas a los pastores, sino que son la estructura de la iglesia, son los planos de cómo se organiza la iglesia. La biografía de Jesús, digamos los evangelios, toda la escritura sirve a la iglesia y es la palabra de Dios para la iglesia en este tiempo. Pero debemos comprender que la biografía de la vida pública de Jesús, conocida en los 4 evangelios, y Jesús la enseñanza habló sobre el reino, sobre su reino que él venía a inaugurar y establecer. Él deja la enseñanza como si fueran los cimientos, como habla la iglesia como la institución. De hecho, él no habla mucho de la iglesia, habla sobre el reino. Ahora, en las epístolas son vistas la iglesia, no tan solo ya siendo miembro del reino, es vista, Jesús lo describe como si fuera una institución y Pablo lo describe como si fuera un organismo vivo. Son dos caras de la misma moneda. Nada más que en una, Pablo está describiendo el funcionamiento ya como uno va sobreedificando, como dijo la Escritura. No podemos poner otro fundamento que no sea este, Jesucristo. Él es la piedra angular de la iglesia, como le dijo a Pedro. ¿Qué le dijo a los discípulos? ¿Ustedes quién? ¿Qué dice la gente que soy? Y que sos Elías, otro que es un profeta. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bien Pedro, lo que dijiste, lo dijiste y es acertado, pero no es por tu capacidad. Esto te fue revelado desde arriba, esto no te reveló carne ni sangre. No vino porque vos fuiste inteligente, te diste cuenta o otra persona te lo dijo, no. Te fue revelado, fue quitado el velo para que pueda entender, pero fue revelado de arriba. Y sobre esta roca fundaré mi iglesia, mi asamblea. La roca es la confesión de Pedro, ¿no? Pedro, ese es el gran problema con los papistas, con la iglesia romana. Ellos dicen, no, Pedro es la roca. No, nunca. Pedro jamás, un ser humano no. Cristo es la piedra fundamental de la iglesia. Pero también la iglesia, ¿cómo se rige? A través de las epístolas. Todas las epístolas, tanto de Pedro, de Juan, la epístola de Pablo, de Judas, Santiago, todas las epístolas son la forma como la iglesia se rige, se conduce. Son documentos ocasionales. Algunos, por ejemplo, Romanos es un edicto teológico, vendría a ser como nuestra Constitución Nacional. Y entender la teología del Evangelio es Romanos. Pero las otras cartas son documentos ocasionales también, pero al enfocar a solucionar algunas situaciones, pero enseñar cómo se debe conducir la iglesia. Y como vimos en Timoteo, el texto central es el capítulo 3, que decía que cómo debía conducirse la casa de Dios, cómo era, porque era columna y baluarte de la verdad. Entonces la iglesia debía dirigirse de esa manera. Así también, el corazón de esta epístola a Tito es el versículo del 11 al 14 del capítulo 2, donde se va que todo se ha hecho según la sana doctrina.
Ahora vemos este sentido. En el capítulo 1, verso 1 al 4, vemos el saludo. ¿Y qué podemos sacar del saludo? Bueno, vieron que ya un sermón entero nos llevó, versículo 1 y 2, y hoy vamos a estar observando el versículo 3 y 4. Para estar en contexto, Pablo dice lo siguiente, y vamos a tomar esto, porque como título del sermón le puse la identidad del ministro, parte 2, después puse como subtítulo el compromiso con los medios de Dios. ¿Qué son los medios que vamos a ver? La palabra, que para eminencia, y los hombres, que son los medios que Dios usa para edificar a su iglesia. Pablo le escribe, vamos a leer el verso 1, capítulo 1, verso 1 en adelante. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual dio Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios y Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Hay varios detalles que podemos ver muy preciosos en estos dos versículos. Lo está saludando, vimos la semana pasada, le está escribiendo Pablo a Tito, pero una de las cosas que dice Paul Washer, porque vamos el énfasis, es la predicación de la palabra como medio de Dios. Y en este énfasis Pablo está diciendo que él le fue encomendada la predicación por lo que Dios reveló su plan y su propósito. Y el problema está cuando la iglesia no predica la palabra. Hablan de cualquier otro tema. Paul Washer dice lo siguiente: uno de los más grandes crímenes cometidos por esta generación de cristianos es la negligencia del evangelio. Y de esa negligencia se derivan todos los demás males de la iglesia. El mundo perdido no está tan endurecido hacia el evangelio, sino que lo ignora, porque muchos de los que lo proclaman ignoran las verdades básicas. A mí me pasó esta semana, yo estaba saliendo, estaba haciendo unos trámites en el centro y me tuve que ir al banco, salí del banco, el caballero le podía dar un folleto, ¿me permite? Sí. Lo miro así y dice, es por tu pedido de oración. Lástima que no lo tengo ese folleto, si no lo leía literalmente. Pero tenía la foto de una cruz y acá es por tu pedido de oración y el lugar donde se reunían ahí en Pinamar es tu pedido de oración. Por prosperidad, por sanidad, por la oración por la familia, la oración por los hijos, por trabajo. En ningún lado figuraba el evangelio. Era como ir a un curandero. ¿Qué quieres que te haga? Era como ir a un chamán. El que sabía, porque después yo estaba apurado, después lo leí, pero realmente no. ¿Qué pasa si yo le digo a esa persona, mirá, realmente yo pido oración porque me quiero separar? Porque me enamoré de otra mujer y quiero separarme, así que yo quiero pedirle a Dios que Dios. ¿Qué parámetro hay para que me diga que no? Si lo que me está dando es una oferta de cosas que Dios quiere, que yo quiero que haga Dios en mi vida. ¿Qué parámetro hay? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? No está el evangelio ahí. Ah, pedimos oración a Dios. ¿Y quién te dijo que vos tenés que arrancar así? El evangelio no está ahí. Es una oferta. Están haciendo marketing y muchos piensan que están haciendo marketing, están haciendo publicidad, están evangelizando y no están evangelizando. Dios no necesita publicidad. Se ignoran estas cosas básicas. Por eso el mundo, cuando van y piden oración y por ahí no les concede, no sale lo que quieren, ve que todo es mentira, esto es una cosa más. No es que muchos están muy cerrados al evangelio, no, es que lo ignoran. Lo ignoran. Por eso el énfasis ahora en el texto, como está hablando Pablo a Tito, está describiendo las cualidades primero, como veíamos, a un hombre que lo está dejando en una isla, en Creta, una isla muy importante, que está al norte de África, al este de Grecia, está cerca de Asia. Era en un momento
considerar el centro del mundo, una iglesia grande de unos 250 kilómetros de largo y se dividía en el lugar más estrecho 11 kilómetros y en el lugar más ancho 56 kilómetros de ancho. Un lugar que tenía una economía próspera, tenían cultivos, su fuerte era el tema de trigo, cebada y lo que eran las aceitunas. Tenían gran comercio, por ende tenían aceite de oliva, algo muy apreciado en aquella zona. Por supuesto, para esta época formaban parte del Imperio Romano. Así que, en definitiva, era el mundo romano que estamos parados. Y una de las cosas que vemos en esta ciudad, también como característica, eran excelentes navegantes. Son costas muy peligrosas para navegar, no es para cualquiera, digamos. Y su oficio, digamos, ellos eran excelentes navegantes. Ellos que presumiblemente venían de los fenicios y son los antecesores de los filisteos. De aquella época, de hecho ellos salían, los filisteos surgieron de la isla de Creta y que conquistaron lo que era la zona en Israel, lo que hoy es el puerto de Haifa, toda esa zona, ellos habitaban ahí, los filisteos, grandes enemigos del pueblo de Dios, pero ellos venían de Creta, eran conocidos como los hombres del mar, como se lo describe en el Antiguo Testamento y en la historia, le decían los hombres del mar, como que no sabían de dónde venían, ellos venían del mar, hacían desastre, conquistaban, rompían, robaban y se iban. Eran excelentes navegantes, una economía próspera, y una de las características que ellos tenían para la lucha, para pelear, eran grandes arqueros. Tiraban con arco y flecha, y en aquella época era algo muy importante. Así que ellos eran grandes arqueros, pero tenían otra característica. Otra característica que toma, que es la siguiente, que ellos tenían grandes vicios, pecados como sociedad. Y una de las cosas que ellos tenían, como dicen ahí, hay un historiador que se llamaba Polibio, de aquella época. La avaricia y la glotonería son tan innatas en la tierra de Creta que es el único pueblo en el que no existe ninguna clase de deshonra, cualquiera sea el beneficio que se obtenga. O sea, el dale que va y no importa nada, no había moral, no había sentimiento. O sea, ya la glotonería, la borrachera y todos los excesos los tenían ahí. No importaba nada. O sea, si había algún beneficio, dale. No importaba. Y no había deshonra alguna. Para que otro que no era un cristiano, porque Polibio no era cristiano, era un pagano. De hecho, Pablo, cuando dice, y otros, en el capítulo 1 más adelante, habla a los cretenses del carácter que ellos tenían, como dice su propio profeta. Están hablando de un filósofo, se llamaba Epímenes, algo así era el nombre, y que decían ellos eran mala gente, siempre mentirosos, malas bestias, y glotones, y ociosos. Eso eran ellos. Un lujo, unas personas así. Y en esas condiciones Pablo fue a evangelizar. Y en esas condiciones la gracia de Dios actuó porque quedaron iglesias establecidas, y eran varias. Y en esas condiciones Pablo tiene que irse de Creta, pero deja a un emisario. ¿A quién? A Tito. Tito, en este sentido, lo está dejando para continuar la evangelización y el fortalecimiento de la iglesia local, pero no sin oposición, tanto del mundo pagano, así también como que había en ese lugar también había judaizantes. Había posiblemente judíos que estuvieron en Pentecostés pero no habían creído. Entonces también se reunían en las iglesias y metían disturbio, contaminaban, querían judaizar. Ahora vemos en lo siguiente encabezado, el verso 3a, que dice ahí, y a su debido tiempo manifestó la palabra por medio de la predicación que me fue encomendada. Pero esto tiene el contexto en el versículo anterior, ¿no? Habla de la fe de los escogidos y en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó. ¿Qué cosa? Su palabra. Manifestó el Dios que no miente su palabra por un medio, la proclamación. Pablo venía hablando de la gloriosa esperanza en la vida eterna. Todo esto enmarcado ¿dónde? En la eternidad pasada. Como les dice a quién, a los Efesios, en el capítulo 1, verso 4, que Dios
nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Habiéndonos predestinado, y Dios que nos hizo aceptos, ¿quién? En el amado. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces vemos la eterna elección de Dios, que el plan de redención es desde la eternidad. Entendamos que la eternidad no tiene pasado, presente y futuro como nosotros, pero se habla filosóficamente de la eternidad pasada para ver en un momento donde Dios, antes que todos nosotros existiéramos, antes que todo existiera, Dios ya ideó ese plan. ¿Por qué? Porque es Dios. Y una de las cosas que podemos ver, que este maravilloso mensaje, o sea, este plan de redención, que se conocía ya del Antiguo Testamento, pero como bocetos, como si fueran bosquejos que Dios estaba dando pistas. ¿Se acuerdan cuando a veces hablamos, aquellos que vimos y tuvimos la bendición de tener los cuentos clásicos de Hansel y Gretel? Cuando Hansel y Gretel iban, ¿a dónde? A la casa del bosque, que era una bruja, que después se los quería comer. Pero ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que hacían ellos? Para no perderse, ¿qué es lo que hacían? Dejaban migas de pan, pedacito de pan para no perder el camino. Entonces Dios fue dando pistas en lo que se llamaría la revelación progresiva. Una humanidad que fue creada a imagen y semejanza de Dios, una imagen que estaba en pureza, en santidad, en relación con Dios, en comunión con Dios, pero ese hombre y esa primera mujer pecaron y toda la raza humana cayó en condenación. Aún la tierra está bajo maldición. Dice la Escritura que la tierra produjo espinos y cardos por causa del pecado. Aún dice la Escritura que hoy en día la tierra gime esperando el momento de nuestra redención, de ser libre la creación también del pecado. Por ende entendamos que también la salvación es una obra cósmica. Entendemos en este sentido cuando Dios empieza a hablar desde la antigüedad, cuando empieza a dar la promesa. ¿Y dónde podemos ver la promesa del Evangelio? Bueno, un versículo muy conocido, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y así podemos leer texto tras texto para entender la obra y el plan de salvación. Isaías 52:12 a 52:12 a 53:13, donde ¿qué leemos en las Escrituras? El cántico del siervo sufriente, donde dice que Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, donde dice que Él fue llevado como cordero al matadero, que le tuvimos por herido y azotado de Dios, que no había hermosura en su rostro, que subió como un renuevo, como raíz seca, para que no le miremos a Él por su belleza. Nos dice la Escritura, ese plan de salvación que se iba revelando paulatinamente. La misión del Señor cuando Él se levantó en el templo allá por Lucas 4 y empezó a leer el texto, y donde les dijo, bueno, hermanos, esta escritura se ha cumplido delante de ustedes. Jesús estaba leyendo el pasaje de Isaías, capítulo 61, verso 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza al Dios nuestro, a consolar a todos enlutados, ordenar a los que afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu de angustia, angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Jesús leyó ese pasaje y les dijo, y ese es un texto que los israelitas sabían que era un texto netamente mesiánico. Esa era la promesa, que el Mesías, que el ungido o que el Cristo que estaba prometido iba a venir a ser. Y Jesús les dijo, bueno, esta escritura se ha cumplido hoy delante de vuestros ojos. ¿Qué respuesta de fe en ese lugar tuvieron? Maravillados, lo amaron a Jesús. No, perdón, la Biblia dice que lo quisieron apedrear. Y lo llevaron a una peña para tirarlo al vacío. Vean el odio que hay contra Cristo y contra el Evangelio. En su celo religioso estaban ciegos. Entendamos este sentido. ¿Por qué Dios hace eso? Porque el ser humano cayó
y no podían recibir la total relación. Dios tenía un tiempo para cada cosa. Dios no hace las cosas a lo apurado, a lo ansioso, porque Dios tiene un tiempo señalado para cada cosa. ¿Se acuerdan el sermón del Señor de los tiempos? Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de construir, tiempo de derribar, tiempo de arrancar, tiempo de plantar, tiempo de llorar, tiempo de endechar, tiempo de reír, de bailar. Dios tiene para cada cosa un tiempo y Dios no está apurado. En este desarrollo de su historia, en su universo, muestra que Él es rey, y un rey nunca se lo muestra apurado. Un rey nunca corre. Un rey siempre va caminando. Un rey no está premiado como todo ser humano normal o que no forma parte de la realeza. Y Dios está mostrando eso. Parecen en momentos de la historia que Dios no parece hacer nada hasta que Dios muestra su mano. El ser humano cayó y pareció que todo se perdió. Todo, bueno, vino el diluvio, Dios actuó. Todo parecía perdido, Dios rescató 8 personas. Ahora sí los seres humanos van a entender a Dios y se van a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No, siguieron pecando. Hicieron la Torre de Babel. Quisieron hacer un golpe de estado y tener contacto con el Dios en los cielos. Sin embargo, Dios confunde esas lenguas, desarticula el plan del hombre y Dios después llama a una persona de un lugar inhóspito, desértico. Dios lo llama, Abraham. Y Dios decide hacer su plan y desarrolla su plan según sus tiempos. Dios no está desesperado, por eso dice que a su debido tiempo. Las promesas que Dios daba de vida eterna las iba dejando. De hecho, el libro más antiguo que es de la Escritura, que es el libro de Job, que posiblemente lo haya escrito Moisés, y Job era un pariente de Abraham, venían de la misma ciudad, de Ur, de los caldeos. Una de las cosas que vemos acá, no solo que Dios no está apurado, que Dios rige la historia conforme su voluntad. Este rey cumplió en su momento apropiado y cuando fue, Dios dio las promesas a través del profeta Miqueas, a través de Jonás. Vemos distintos profetas, todos se ve un hilo conductor, la promesa que Dios iba a cumplir. Hasta que llegó el momento que Dios se iba a manifestar. La carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino, ¿cuándo qué? Vino el cumplimiento del tiempo. También podemos ver en las Escrituras la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12. Dice la Escritura: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló, pero no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Los ángeles anhelaban mirar y entender, porque ese plan surgió del corazón de Dios, lo fue revelando a la humanidad. Pero los profetas, ellos hablaron, indagaron, inquirieron, preguntaron, pero no les fue revelado a ellos todo. Dios le iba revelando paulatinamente para confirmar quién iba a venir. Dio pistas características, pero no le dijo tal persona. Porque sabía que también que había un enemigo que iba a intentar frenar ese plan. Entonces Dios iba participando en la humanidad. Y lo vemos como en la matanza, el famoso día de la matanza de los inocentes. Herodes, viendo a los reyes, a los sabios, mirándolos, dijo: díganme dónde vive, así le vamos a adorar. Y se enteró que estaba en Belén y ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en ese lugar, para asegurarse
en su paranoia de no ser sustituido, hasta que cumplió su tiempo también. Debemos comprender de que este plan soberanamente fue mostrado y revelado, y a su debido tiempo Cristo vino a la tierra. Y esto es lo que se mostró al fin, el plan completo, la salvación completa en Cristo, y solo basada en los méritos de Jesús, tanto para judíos y gentiles, en la formación del cuerpo de Cristo, la iglesia, otorgada por gracia por medio de la fe. Llegó el cumplimiento del tiempo. De hecho, Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 7, nos dice la Escritura: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué es el misterio que hablaban en sabiduría? Explicando la palabra de Dios. La Escritura habla que el hombre natural no puede entender el Evangelio, los misterios de Dios. ¿Cuál es el Evangelio? Ese es el misterio. No cosas ocultas que tiene que ver, no, si este es ungido, Dios le va a revelar. Ya no hay revelación. Lo que es iluminación de lo que es el Evangelio. La obra que Dios hizo por medio de Cristo para salvar a pecadores, por medio de su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Esta salvación estaba oculta a los ojos de los hombres. La simiente de Abraham descendió a la tierra, proclamó e inauguró ese reino a su tiempo, completó la obra de salvación en la cruz, resucitó y ascendió a los cielos en estado de gloria, para luego de su autohumillación estar sentado en la diestra del Padre en honor y autoridad suprema, hasta que todas las promesas de Dios se cumplan en su tiempo. Pero Dios usa instrumentos, porque reveló ese misterio a su tiempo, el Evangelio, por un medio, que es la predicación. Por eso Dios usa instrumentos y tiene medios. Y este es el compromiso que Pablo muestra, se presenta como siervo de Dios, como apóstol de Cristo en su llamamiento ministerial. Su condición era siervo, esclavo. Su vida no le pertenecía a él, le pertenecía a Dios. Él no tenía planes para su vida, planes propios, no tenía decisión sobre su vida, dependía de Dios. Pero en su llamamiento o comisión era apóstol, era un comisionado enviado de Cristo mismo. Por eso él podía hacer esto y escribir esta carta, y hay una intención de Pablo en mostrar esto. Una de las cosas, como vimos, era mostrar el respaldo que el apóstol Pablo le daba a Timoteo, este joven pastor, para que vaya a hacer la obra, que no era fácil, en Creta. Porque esta carta era dirigida a forma personal, pero era leída en público. Y la pretensión y la intención era que cuando se leyera en público, las personas se den cuenta de que este muchacho no se estaba moviendo por sus propios medios. Dios usa su palabra. Dice, ¿por medio qué? De la predicación que me fue encomendada. Por mandato de Dios. No es poco el detalle que se está dando acá. Dios usa su palabra, que ésta debe correr como río, y trabaja a través de ¿qué? La proclamación. Esa es la palabra que está escrita ahí es la palabra que habla de alguien que proclama como un heraldo. ¿Quién era el heraldo? Era un servidor público que trabajaba para vamos a pasarlo a tiempo de hoy, para el intendente, que fuera un secretario del intendente o de presidencia, que hablaban en esa época de parte del rey, emitiendo las leyes o los dictámenes, los edictos del rey. Se paraba, iba en medio del pueblo, convocaba a todos y le decía, el rey ordena esto, o el intendente ordena esto. Él comunicaba, era un heraldo, alguien que era un vocero presidencial. Digamos, hoy en día sería Adorni, ¿sí? Manuel Adorni, el vocero presidencial de hoy en día, bueno, eso era un heraldo. Comunicaba la voz del rey. Y ese era el trabajo que Pablo decía que hacía. Es una labor que le fue encomendada. Por eso es fundamental desde ese entonces la actividad de los heraldos o proclamadores del Evangelio. Pablo trae esta realidad del momento de la eternidad pasada, pero es algo que lo está mostrando a un tiempo histórico. A su debido tiempo Dios mostró este misterio a través de ¿qué? De la predicación del Evangelio. Es la exposición de las buenas nuevas que le fue encomendado, porque es el instrumento por el cual Dios salvó. Primera Corintios capítulo 1, verso 21, dice que Dios le plació salvarnos, ¿por qué?
por medio de la locura de la predicación. Porque a los judíos le era piedra de tropiezo, para los griegos era locura, pero Dios salvó, ¿por qué? Por medio de la predicación de la palabra. Muchos dicen, no, porque fue en el poder y hubo milagros. Los milagros que Jesús hizo fueron para demostrar que Él era el Mesías. No era simplemente venir a oficiar de curandero. Che, vení, curame acá, tengo el juanete. Sino que en el sentido era mostrar el propósito redentor de Dios. Mostrar la compasión de Dios, el poder de Dios y la autoridad de Dios aún sobre la muerte misma. Sobre la enfermedad, sobre los demonios, que mostraba que Él era el Mesías. Y los apóstoles tenían esa designación, ¿para qué? Porque era, digamos, su currículum que mostraba, era el sello de que ellos eran enviados de Dios. Pero hablaban esa predicación. Fuimos salvados por la locura de la predicación. El énfasis no eran los milagros. Es un error decir, no, los milagros producen salvación. Los milagros no producen salvación. A lo sumo, hay que diferenciar lo que es milagro, lo que no es milagro, pero digamos, póngale que Dios resucita a un muerto. Pero eso no produce salvación. Puede ser un instrumento que Dios use en su soberanía para llamar a salvación a algunos, sí, pero no es la respuesta a todo. Lo que trae a salvación es la proclamación de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de su palabra. Carta a los Romanos, capítulo 16, verso 25 al 27. Es una alabanza que está dando Pablo y dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, reitero, subrayo, que por las escrituras de los profetas, o sea, Pablo no estaba inventándose un mensaje, tenía un fundamento, lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, la revelación progresiva, ellos interpretaban a la luz del Evangelio, a la luz de la vida de Cristo, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y dice, claro, él tenía un evangelio de él. En el capítulo 1 dice que él predica el evangelio de Dios. El evangelio de Jesucristo. Lo toma como un mensaje de él, pero en realidad él está reflejando y hablando el evangelio de Cristo. No está inventándose una historia de él que un día se levantó porque había comido demasiada cebolla, le cayó mal al hígado y empezó a inventar. No. Fundamento, las escrituras. Entendemos esto, que este mensaje conduce a ¿qué? A vida eterna. El evangelio conduce a vida eterna. Jesucristo, ¿qué es lo primero que hizo? Predicar. Capítulo 1 de Marcos, verso 15. El tiempo se ha cumplido, el reino se os ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En el verso 38, el capítulo 1 de Marcos, la gente lo buscaba. Pedro le dice, mira, la gente te busca. Él se había ido a un lugar, antes de amanecer, un lugar apartado solo a orar. Y Pedro dice, mira, la gente te busca. Y habían tenido una noche y se habían acostado tarde. Y Dios estuvo atendiendo a un montón de gente, haciendo milagros, sí. Echando fuera demonios, sanando enfermos. Y al otro día la gente lo buscaba. ¿Para qué? ¿Para que le enseñe doctrina? No, era para que le siga haciendo milagros. Y Jesús, ¿qué dijo a Pedro? Sí, bueno, ahora vamos a otra ciudad, para que yo predique, porque para esto yo he venido. Jesús, su misión primordial era predicar el evangelio, inaugurar el evangelio, predicar la palabra. Los milagros eran un aditamento como confirmación para que las personas puedan ver de una manera tangible y entender que Él era el Mesías que era prometido. Es necesario en este sentido esta palabra, que debemos anhelar esta palabra, como dice Pedro en su segunda carta, capítulo 2, debemos anhelar como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La palabra de Dios en pleno, revelada. ¿Cómo está revelada? A la manera de Dios. La forma que Pablo estaba predicando era revelar el evangelio sin aditamentos, sin ponerle esteroides, sin ponerle vitaminas humanas, confiando en el poder de la palabra. Por eso defendemos la reforma, defendemos la suficiencia de las escrituras.
Porque los apóstoles consideraban suficientes las Escrituras. Porque Cristo consideraba suficiente la Escritura. Los milagros, sí, yo no digo que Dios no hace milagros. Estoy diciendo, Dios puede hacerlo, Dios puede hacerlo. Pero el énfasis en la predicación del Evangelio es la palabra de Dios. Es necesaria también esta palabra para la edificación de la iglesia, para la maduración. Es necesario que la iglesia crezca, sea edificada, que madure, que sea fortalecida, que tenga ánimo, consuelo, corrección y guía. Y en este sentido, ¿por qué? Porque para todo esto es necesario el conocimiento de la Escritura. Por eso la iglesia debe conocer la palabra de Dios, debe estudiarla, debe leerla, debe interiorizarse, empaparse. ¿Cómo conocemos cómo Dios piensa? Dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 2, verso 16, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. No es que somos Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo piensa Cristo? Acá está. Es simple, no es algo misterioso, algo esotérico, mágico, que te vas a revelar, si piensa Cristo. No, Dios ya lo dejó escrito. El Espíritu Santo inspiró para que entendamos, necesitamos conocer la palabra de Dios. Por desconocer e ignorar la palabra de Dios, hoy tenemos en muchos lugares una iglesia basada en las emociones, en los sentimientos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que junta? Predicar en base a las necesidades autopercibidas de la gente. Yo me siento solo, me siento desanimado, me siento mal, yo necesito algo que me llene. Vení que te vamos a llenar con buena música y predicaciones motivacionales. Pero ¿cuál es el problema? Esa necesidad autopercibida muchas veces es producto de ¿qué? De una vida en pecado, de rebelión con Dios. Necesitas arrepentirte y creer el Evangelio. Claro que Dios trae consuelo, ánimo, fortaleza, pero primero debe haber un nuevo nacimiento. De lo contrario, podrás recibir alguna gracia de Dios, pero la condena está sobre tu vida igualmente. Hasta que no entiendas que Cristo primero es salvación. Es el soberano, es el gran Salvador, pero también el Señor de tu vida. Cuando vivimos el señorío de Cristo, una persona es transformada y la santificación viene en una forma progresiva. No es posible buscar otras vías. No es posible. El pragmatismo hizo gran daño a la iglesia. ¿Qué necesita la gente? Bueno, vamos a darle lo que necesita. Error. La gente necesita escuchar el Evangelio. Porque se hace la concepción humanista. No podemos ver otro método más que la proclamación y enseñanza de la palabra de Dios. Que están ¿dónde? En las Sagradas Escrituras. Ya no hay más revelación. Eso Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Muchas cosas son invenciones humanas. Buenas intenciones, pero son expresiones almáticas de la mente de una persona. Lo que tiene autoridad y peso es la Sagrada Escritura. No digo que Dios no pueda poner una impresión en el corazón, pero ¿de dónde se basa? La Escritura. Walter Kaiser dice, no es secreto que la iglesia de Cristo carece por completo de buena salud en algunos lugares del mundo. Ha venido languideciendo debido a que ha sido alimentada, como se diría en tiempos modernos, con comida chatarra. Le han servido toda clase de sustitutos no naturales y preservativos artificiales, que no alimentan de verdad. Como resultado, la desnutrición teológica y bíblica ha afligido a la generación que dio pasos gigantes para asegurar que su salud física no fuera perjudicada por el consumo de alimentos y productos carcinógenos o que de cualquier manera sean nocivos para su cuerpo físico. De forma simultánea, una hambruna a escala global que ha venido como resultado de la ausencia de la publicación genuina de la palabra de Dios. Eso es el hambre que muchos tienen. Y no se dan cuenta. Buscan llenar con emociones y constantemente te tienen que estimular con emociones. ¿Por qué? Porque no tienen sustento. No hay sustento en la palabra de Dios. Presenta un cristianismo raquítico, débil, egocéntrico, cerrado en sí mismo, ensimismados, y todo se debe a mí, yo soy la víctima de todo. Entró la psicología, entonces vos sos víctima y no, yo no tengo culpa y la culpa es de donde me crié, donde nací. Mentira.
¿Por qué has rechazado el Evangelio? Porque te hace responsable. Debemos comprender en este sentido que Dios llama servidores para esta tarea. Pablo le dice a Tito, y también se deja entrever que el apóstol no se mueve o hace las cosas por simple antojo, sino que hay una orden superior. Es la voluntad divina, no su capricho o sed de fama o dinero. Dice la Escritura que esta predicación le fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Fue una orden de Dios. Dios no le dijo, ¿me das libertad en tu corazón para ser tu Señor? ¿Me das permiso? No. Se presentó. Saulo, Saulo, dura cosa, te debes dar patada al aguijón. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, ¿quién te persigue? Bueno, ¿qué quieres que haga? Imagínense la situación. ¿Y que iba a proclamar la palabra? Sí, se lo dijo a Ananías, le dijo, anda y orá por este, porque instrumento escogido me es este. Él llevará mi palabra delante de reyes, delante de los gentiles, y sabrá cuánto tiene que padecer por mi nombre. ¡Ay, el siervo de Dios tiene que padecer! No, no puede ser, porque hoy en día los siervos de Dios tienen que estar en hotel 5 estrellas y tienen que ser atendidos lo mejor de lo mejor. No, hermano, no es así. Los siervos de Dios somos esos, siervos, esclavos. Nadie en esa antigüedad quería ser pastor para ser famoso. Hoy muchos actúan como si fueran figuras del jet set del espectáculo. Quieren competir inclusive con Hollywood. En aquella época no todos querían ser líderes. ¿Saben por qué? Porque eran las primeras cabezas que caían en espada. Eran los primeros en ser perseguidos. Una lógica, matan al pastor, dispersan la iglesia. No es un llamado fácil. Pero acá habla Pablo que es una orden de Dios. O sea, Pablo está mostrando y hablándole a aquellos que son judaizantes, que querían desacreditarlo, que él está por un mandato de Dios. El ministerio que él tiene es un mandato de Dios, no su capricho. Pablo entendía que como hombre ordinario, este era un gran privilegio, una gran responsabilidad que tenía inclusive la más, y sabía que tenía una severa consecuencia de no actuar en esa situación, en esa encomienda que Dios le dio. Él tenía muy claro. Él, por ejemplo, le decía a los Gálatas, escribiendo a los hermanos de Galacia, le escribe lo siguiente y les dice que él fue apartado. Capítulo 1, verso 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo a mí, que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Él fue apartado del vientre de su madre. Pero también entendía él y veía cómo Dios obraba en él. Y en el capítulo 9 de primera carta de los Corintios, verso 16, decía lo siguiente: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Era un privilegio, pero le fue impuesta necesidad. Él tenía carga por predicar el Evangelio. Le fue dada una orden de Dios, no fue una sugerencia. Y él transmite eso. Fue hecho por mandato de Dios. Pero Pablo no era alguien poderoso. Él no se podría haber presentado como un hombre filósofo, sociólogo, un hombre versado en letras. Tenía estudios, sí. Era un hombre poderoso en letras, muy hábil. Sin embargo, se presenta como esclavo, porque sabía que era un hombre débil. Se presentaba como siervo de Dios y como en su comisión como apóstol. John MacArthur, en su libro 12 hombres comunes, habla sobre lo siguiente: Dios escoge lo humilde, lo bajo, lo manso y lo débil, de modo que no haya la más mínima duda sobre cuál es esta fuente de poder. Cuando sus vidas cambian el mundo, no es el hombre, no es el hombre, es la verdad de Dios y el poder de Dios en el hombre. No tiene que ver el hombre, es el poder de Dios y la verdad de Dios en el hombre. No es solo el mensaje, sino cómo lo damos. Ahí es la razón que la predicación expositiva
Es aquella que de manera sistemática, completa y profunda explica y aplica el significado de las Escrituras. Y es la única forma legítima de predicar. Jesús predicó a los apóstoles. Los apóstoles predicaron y la iglesia del Señor debemos seguir ese ejemplo de nuestro Señor y Salvador. Todo esto, por supuesto, en dependencia de la persona del Espíritu Santo. Además, aquí a Dios como Salvador. Dios es quien salva. Fíjense que por Dios nuestro Salvador. Está hablando de Dios Padre el Salvador. Pero ahora vemos en el saludo y bendición final que quién es la fuente de bendición. El deseo que Pablo tiene en el verso 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Como recién nos dijo que Dios era el Salvador, ¿y por qué incluye a Cristo? Ahí vamos a ver otra cosa hermosa, un detalle interesante que vemos en esta palabra, ¿no? Pablo está teniendo unas expresiones muy parecidas a las que tenía con Timoteo. Pablo se manejó con lealtad a Dios y a su pueblo, así que tomó tiempo para formar a hombres de valor, compañeros de ministerio, los compañeros de trinchera, hombres que lo acompañaron en naufragios, en azotes, en hambre, en cárcel, en persecución, pero además que eran hombres maduros espiritualmente, aprobados con firmeza y consistencia teológica. No se dice el momento, las circunstancias, pero Pablo fue el instrumento que Dios usó para traer a la fe y a la salvación a Tito. Así como a Timoteo. Fue a traer, por eso habla, le dice, hijo en la fe, en la común fe. Pero esto no es tomar como esa falsa doctrina que en muchos lados enseñan, vos sos mi hijo espiritual. Algunos obligan a decirle a los pastores, a la esposa de los pastores, papá, mamá, papi, mami. Eso no tiene nada que ver. Eso es torcer la Escritura. Yo soy tu padre espiritual. Vos tenés que hacer lo que vos tenés que sujetarte, porque vos te vas de mi cobertura y Dios te va a maldecir. Eso es mentira, engaño. Eso es manipulación, intimidación y control. Lo que habla es una relación de afecto. Sí tenía autoridad como ministro de Dios, pero no era el dueño de su alma. Porque quien dio vida en realidad, ¿quién es? Cristo, no la persona. En definitiva, una persona es un instrumento que lleva a Cristo y el Espíritu Santo es el que da el nuevo nacimiento. Juan 3. Si no nace el Espíritu, no puede entrar al reino de los cielos, no puede ver reino. Y eso no es por voluntad de hombre, ni de carne, ni de sangre, enseña Juan, sino de Dios. Uno es un instrumento. Si hay una relación de afecto, de cariño, años de formación, ¿cómo no? Pero ahí decís, yo soy tu padre espiritual, vos tenés que sujetarte a mí. Una cosa es una sana sujeción a las Escrituras, sana y lealtad, sujetándote en la lealtad al ministerio es una cosa, pero de ahí ya mirar a los pastores y a los líderes como si fueran cuasi dioses es otra cosa. No hay derecho, no hay enseñanza. Pero aquí Pablo muestra verdadero hijo en la común fe. Ya que Pablo fue utilizado para traer al Evangelio y a la salvación, fue un instrumento que Dios usó. Por eso habla de un hijo legítimo, habla de hijo de la fe con todos los términos de la expresión, con todo el significado. Un hijo legítimo, surgido de su ministerio. El que da vida es Cristo, pero el instrumento que Dios usa es una persona. Por eso se habla de pastores que paren ovejas. Y tampoco están acertados porque los pastores no paren ovejas. Las que se reproducen son las ovejas. El pastor ayuda al alumbramiento de las ovejas, eso sí. Cuando están las ovejas vienen, por ahí ayudan en el momento del alumbramiento. Y eso es lo que hacen los pastores, en un sentido espiritual. Más nada, pero el que da vida es Dios. La común fe es lo que Pablo comparte con todos los creyentes. La verdad revelada desde la eternidad, el Evangelio de Cristo. La doctrina del Evangelio. Tito era poseedor de esta sana doctrina. De lo contrario, no hubiera sido comisionado para guiar a la iglesia en Creta. También había sido de gran bendición en las iglesias, por ejemplo, de Corinto. Una iglesia que Pablo mandó a Tito para trabajar en Corinto y la mandó en aquel lugar para trabajar y era una iglesia muy problemática. Era una iglesia muy inmadura, problemática y una iglesia mundana. Pero ojo, seguían siendo la iglesia del Señor. Había problemas de carácter, había problemas de pecado, pero seguían siendo iglesia del Señor. 2 Corintios 7, 6, 7 habla de la presentación.
dice la Escritura. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con la que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran efecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Él fue también a trabajar en la iglesia de Corinto y Pablo no hubiera delegado este trabajo a cualquiera. Tiene que ser el que esté firme, una persona de confianza. Una persona firme, comprometido con Dios, comprometido con su casa, con la causa de Cristo y comprometido y siendo fiel al ministerio. Un hombre leal a Pablo, un hombre leal, una persona que se pueda confiar. Era un líder efectivo formado por Pablo, ya que entendió que no fue llamado a servir como un lobo solitario. Pablo entendió que él no fue llamado a servir como un lobo solitario. Aquello que no, yo sirvo a Dios solo, yo me manejo solo, cuidado con eso. Cuidado porque hay un espíritu rebelde ahí. Pablo se manejaba en una red, él se trataba con los apóstoles, con los otros apóstoles, y él se trataba con otros hermanos, con otros ancianos. Fíjense el vocablo que usa Pedro, siendo apóstol, le habla a los pastores en su carta universal, en la primera carta, capítulo 5, yo, Pedro, yo hermano, anciano como ustedes, no dice, porque yo soy el apóstol Pablo, ahora me van a escuchar a mí, no, yo anciano juntamente con ustedes. No necesitaba estar poniendo cada rato, yo soy el apóstol, ya cuando empiezan a chapear mucho, empezá a mirar raro. No se necesita estar haciendo alarde. Pablo, como líder efectivo, sabía que debía formar a otros para que continúen la obra y para que poder derivar cargas y poder ser más efectivo. Se contactó con otros compañeros en comunión del Evangelio, en contacto con una red de colaboradores siguiendo el ejemplo de Cristo. Cristo nominó apóstoles y otros más, porque fueron los 12, pero subió otros más, por ejemplo, cuando envió los 70. Siguiendo el ejemplo del Señor, a quien extiende los deseos de gracia, misericordia y paz. La gracia, que es el favor otorgado por Dios, que es la razón y la causa de la salvación. Por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea que por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Nada se puede hacer en la vida del ministerio cristiano sin el poder de la gracia. Fíjense. Le desea primero gracia. Y era un saludo típico en esa época. Desear gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia. De hecho, Pablo dice que por la gracia de Dios soy lo que soy. 1 Corintios 15. Por la gracia de Dios soy lo que soy. No por lo que él se preparó y los estudios, su capacidad. Es la gracia. Aún en su momento de debilidad, Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Habla de misericordia, que es la compasión del Señor, su amor derramado hacia los hombres, y también le desea paz, que es el resultado de la confianza en Dios. Es el resultado de la obra de la cruz del Calvario. Uno tiene paz para con Dios por medio de Jesucristo. Fuimos justificados por medio de la cruz, por la fe. Romanos 5:1. Principio material de la reforma, de la justificación por fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aún en medio de las pruebas, de las luchas que se afrontan en la vida cristiana, se deben afrontar con serenidad, o se deberían afrontar con serenidad. Esto habla de una vida enfocada en Dios. Estos deseos que Pablo expresa están y son fruto del carácter de Dios mismo. Él es la fuente de gracia, la fuente de misericordia, la fuente de paz, que da vida eterna y fuente de salvación y segura, porque tenemos un Dios inmutable. La salvación es segura para los hijos de Dios, porque tenemos un Dios inmutable. Y en esa solidez de saludo, le habla y le dice que tenga paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Buen detalle esto. Porque acá se observa el detalle. ¿Por qué si dijo que Dios en el versículo anterior es Salvador, por qué incluye a Cristo en este sentido?
La intención es clara, es proclamar la deidad de Cristo. Es proclamar que Jesucristo es Dios, porque posiblemente una de las herejías que tenía que combatir en Creta era opositores que decían que Jesús no podía ser Dios, como los testigos de Jehová modernos, o lamentablemente una derivación de una mala doctrina enferma que se llaman los unicitarios hoy en día, que se está haciendo fuerte lamentablemente, que son una derivación de iglesias carismáticas que defienden que el Padre y Jesús no son lo mismo. Una derivación terrible también. Niegan la Trinidad. Y acá los judaizantes negaban que Jesús era Dios. Decían que podía ser un ser creado, pero era inferior. Bueno, acá está diciendo Dios Salvador y está diciendo Jesucristo Salvador, el mismo título, la misma palabra, Soter. Eso es un atributo divino. Porque acá lo que está haciendo ver también que la salvación es fruto y obra de la Trinidad. El Padre es el que ideó el plan, el Hijo es el que lo llevó a cabo y Dios, el Espíritu Santo, es el que lo implanta y lo hace funcionar en los corazones y en las vidas. Es la Trinidad trabajando en pleno. La identidad de los sirvientes de Dios y lo que los une y sostiene, da objetivo en la vida, es el Evangelio de salvación. Son ministros aptos para ser útiles, eficaces, fructíferos, hombres moldeados por Dios y por su palabra. Siervos para su gloria. ¿Qué nos aplica en esto, en el deseo que está diciendo Pablo acá? Podemos sacar muchas verdades, pero ¿cuál es el énfasis que está teniendo? Hay una orden de Dios para proclamar. Habla la identidad, porque sí también es un hijo en la fe. Tito no era cualquiera. Tito era un hijo en la fe, reconocido por Pablo, comisionado por Pablo y en la autoridad de Dios. Porque cuando hablaban de parte de Dios los apóstoles, directamente hablaban de parte del Señor mismo. ¿Qué nos aplica esto? ¿Está disponible tu vida y corazón para ser herramienta de Dios? Te pregunto. ¿Sos consciente que estás en la historia que Dios está haciendo para su gloria? Hacé tus caminos, hacé tu historia. No, es la historia de Dios. Este es su mundo, su universo, y Él hace la historia. Nosotros tenemos el privilegio de estar en medio de ella. Pero ¿está tu corazón dispuesto a ser humilde y a ser una herramienta útil? Solo la palabra de Dios nos hará crecer, fructificar. Eso es crecer en santidad según la piedad, como dice, viene el misterio revelado en la común fe de los hijos de Dios. ¿Qué cosas? Que es un conocimiento que va según la piedad. A medida que vamos creciendo espiritualmente, vamos madurando espiritualmente, pero no es acumular tiempo sentado en la iglesia. Es estar disponiendo nuestro corazón a ser herramientas útiles, indagar en la Escritura para que ellas nos traigan ese alimento y que podamos crecer espiritualmente. Crecer en santidad. Tenemos que relacionarnos con la Escritura. Relacionate con las Escrituras. Y deja lo que te haga perder el tiempo y la distracción. Computadora, celular, TV y todo lo que te haga perder tiempo de Dios. Porque ese mismo tiempo ya no vuelve. Y ante Dios rendiremos cuentas a Dios por esto también. Porque es su tiempo el que se está malgastando. Es una era gobernada por las redes. Cuidado, porque nos puede secar el corazón. Se pasa como nada, 2 horas en el celular. Pero anda a leer 2 horas seguidas la Escritura. ¿Te ocupás intencionalmente de evangelizar? ¿Hay vergüenza para hablar de Cristo? Te falta madurar. ¿Te asocias con otros para crecer espiritualmente? ¿Para abrir tu vida? ¿Rendición de cuentas? ¿O todo se basa en yo y yo? Muchos no crecen espiritualmente porque no han dispuesto su corazón y habiendo nacido de nuevo, siguen ensimismados. Su pensamiento gira en torno a sus necesidades, gira en torno a lo que ellos necesitan. Y una persona que no logra pasar la página y vive centrado, siempre va a tener algo en que estar pensando y afligido en sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Son personas que están casi automáticamente moldeadas para seguir teniendo problemas, desórdenes interiores. Nunca pueden crecer y madurar porque siempre están yo. Y acá es el darnos para Dios.
Una herramienta útil es aquel que se entrega a Dios. Así como dijo Pablo, viene un mandato de Dios, el mandato. Arrepentido creer en el Evangelio, pero también disponer el corazón para servir. Es algo que sale naturalmente, querer ser una herramienta útil. No quiere decir que todos van a ser pastores, predicadores, pero hay mucho trabajo en la obra del Señor. Algunos piensan, bueno, yo voy a esperar que se me solucionen todos los problemas y ahí voy a servir a Dios. Otro no, nacieron mis hijos, bueno, crecen mis hijos y bueno, que mis hijos terminen los estudios, que mis hijos se casen, después quiero ver los nietos y cuando querían servir a Dios ya tenían 80 años, 90 años, se murieron y no hicieron nada. ¿Te ocupás en asociarte con alguien, en crecer espiritualmente? No asociarte para sentarte a mirar televisión o charlar de cosas, no, ir a la palabra. Es intencional la relación del discipulado. Te pregunto, ¿realmente conoces a Dios? Si hoy partís de esta tierra de los vivos, ¿tenés seguridad que vas al cielo? ¿Que vas a la presencia de Dios? El Evangelio es un mandato. Arrepentirse y creer en Cristo. No es una sugerencia, está en imperativo. Arrepentido y creer. Es un imperativo, es una orden. No es sugerencia. Si no lo haces, si no haces hoy en arrepentirte aquel que está sin Cristo, sabes que un día vas a tener que tener un encuentro con ese Dios, pero ya no como el abogado, no como el cordero sufriente que dio su vida, sino como juez. Y su justicia va a ser implacable. El ser humano no espera en ese tiempo el dictamen de una sentencia. En ese tiempo de juicio de Dios, no va a ver qué sentencia da, sino el cumplimiento de la sentencia, porque el mundo ya fue condenado por cuanto no creen en Jesús. Que Dios pueda glorificarte, no te vayas sin Cristo hoy, y que pueda ser una herramienta útil en las manos del Señor. No, pero yo hace tiempo, no importa el tiempo, si perdiste tiempo, no lo hiciste, te pasan mil cosas, disponer tu corazón en arrepentimiento, buscando el gozo de servir a Dios. El disponer tu vida para servir a Dios. Seas un instrumento útil, una persona de confianza, una persona que pueda crecer espiritualmente, que pueda hacerse cargo, madurar, decir yo quiero servir a Dios. Que podamos glorificar a Dios, así que vamos a orar al Señor y que Dios se glorifique en medio de su pueblo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Rogamos que tú bendigas tu palabra, que tú bendigas, Señor Dios mío, a Señor tus hijos, Señor Dios mío, a tus hijas en esta mañana. Bendice, Señor Dios mío, Padre, cada corazón y cada vida, y que seas tú transformando nuestro corazón para ser herramientas útiles para tu reino, herramientas útiles para tu gloria, hasta que tú vengas, Señor, o hasta que partamos, Señor Dios mío, en tu voluntad, en tu soberanía, cada uno de nosotros. Señor, sabemos que cada creyente nacido de nuevo tiene dones, Señor, que tú les has dado para que los pongamos, Señor, en medio de tu iglesia, Señor, nuestra congregación, Padre, para que sean puestos, Señor, para tu servicio, para tu gloria. Ayúdanos, Señor, guíanos. Señor, ruego, Señor, que tú bendigas a tu iglesia en esta hora. En el poderoso y bendito nombre de Jesús. Amén y amén.